Si te estás planteando comprarte un coche y crees que es el momento de comprarte un coche eléctrico, probablemente tengas muchas dudas acerca de cuánta autonomía debería tener mi coche en función de lo que yo hago, qué tengo que tener en cuenta para cargar el coche, tengo que tener cargador doméstico, cómo tiene que ser, cargadores de alta potencia, cercanos, potencias de carga, qué marca o modelos son mejores. Pues bien, en este vídeo vamos a hacer un repaso de qué es todo lo que tienes que saber antes de comprar un coche eléctrico, que son aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos el mercado y queremos escoger el coche que mejor se adecua para nosotros. Comenzamos con el vídeo. Vamos a ir dividiendo el vídeo entre los diferentes aspectos o cosas más relevantes que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un coche eléctrico. Y el primero de ellos, sin duda, a tener en cuenta es la autonomía del vehículo. Muchas veces cuando hablamos de autonomía del vehículo podemos pensar en la capacidad de la batería, pensar que un vehículo tenga una batería más grande. Pero esto no siempre nos va a hacer tener más autonomía, ya que al final la autonomía del vehículo no solo va a venir dada por lo grande que sea su batería, la capacidad de esta batería, sino también va a estar influenciado por el peso del vehículo o el buen rendimiento que se le saque a esta energía que tiene. De manera que siempre nos deberemos fijar en la autonomía homologada. Generalmente, si estamos comprando un coche en Europa, nos la van a dar como una autonomía WLTP. Todo que también para marcas chinas quizá vemos una autonomía con ciclos CLTC. Esto también es importante, ya que la autonomía homologada WLTP suele ser un poco más restrictiva que la de los coches que la homologan con CLTC. De manera que esto a la hora de comprar el coche es bastante importante. Y sobre todo hay que ser conscientes de que esta autonomía es la homologada en estos ciclos. Estos ciclos de conducción son con un recorrido concreto, a unas velocidades concretas, de manera que no esperemos nunca que realmente tengamos esta autonomía, ya que si cogemos el coche y nos ponemos a 120 por la autopista, no vamos a conseguir estas autonomías seguro. De manera que el coche nos las va a ir recalculando a medida de en función de cómo conduzcamos, de manera que siempre hay que esperar que la autonomía que tendremos va a ser menos de la que nos marca aquí. Durante todo este vídeo, como ya veréis, vamos a ir mirando las fichas técnicas que nos dan algunas páginas, como por ejemplo Kilómetro 77, que tiene unas fichas técnicas muy completas sobre cada vehículo con su motorización y versión que queramos. Y en estas fichas esta vez nos vamos a fijar, para empezar con ese tema de la autonomía, como vemos en el apartado de prestaciones y consumos homologados, aquí ya nos pone el consumo WLTP. En este caso el consumo es de 13,2 kWh por 100 km. Esto nos está hablando del buen rendimiento, lo que rinde el coche cada 100 km, es decir, lo que nos consume por cada 100 km, de manera que buscaremos que este valor sea bajo y evidentemente pues esto está directamente relacionado con la autonomía eléctrica WLTP. ¿Por qué digo que es muy importante mirar esto? No tanto como la capacidad útil de la batería, que por ejemplo podemos encontrarla aquí. Pues bien, si nos fijamos aquí, esta batería del Tesla Model 3 Highland, como ejemplo, tiene una capacidad útil de 60 kWh y una autonomía de 513 km. Pero si pasamos a mirar, por ejemplo, el Volkswagen ID4, en su configuración de la batería de 77 kWh y 150 kilovatios de potencia, vemos que evidentemente la capacidad útil de la batería son 77, de manera que a priori más que el Tesla Model 3 Highland, pero la autonomía eléctrica es de 501. Esto nos sitúa básicamente en unas autonomías similares con una batería más pequeña en el Model 3. Y el tema está en que la eficiencia de este vehículo, es decir, el consumo de conducción durante este ciclo, es más alto. De manera que si compramos un Volkswagen ID4, la autonomía que tenemos es más o menos similar, pero ya podemos ir viendo que el consumo es mayor. De manera que probablemente también cuando nosotros hagamos nuestro tipo de conducción, el consumo también, este consumo va a hacer que la batería se agote antes. Esto es lo que más nos interesa. Evidentemente queda compensado por la alta capacidad de esta batería. Pero lo dicho, aquí lo importante es sobre todo mirar los consumos de kilovatio hora por cada 100 kilómetros y la autonomía total eléctrica. En el caso del Peugeot 208 eléctrico, pues tendríamos unos 400 kilómetros de autonomía con un consumo de 14,4 kWh cada 100 y la batería, sin embargo, es más o menos como el Tesla de unos 48,1, alrededor de los 50 kilovatios hora. Pues bien, este sería el primer gran aspecto que hay que tener en cuenta cuando compramos un coche eléctrico, es su autonomía. Pero claro, ¿cuánta autonomía necesito? ¿Es mucho? ¿500 kilómetros? ¿Es poco? ¿400? ¿Necesito 600? ¿Cuánto necesito realmente? Pues bien, eso va a depender de los kilómetros que tengamos a realizar, digamos, de manera rutinaria. Si en algún momento hacemos algún viaje
que nos exige hacer muchos kilómetros, evidentemente ya es un tema aparte y tendremos que planificar nuestra ruta con una serie de cargadores de corriente continua, de los cuales también hablaremos más adelante, ya que siempre está bien tenerlos ubicados. Pero eso será un tema más adelante. Lo primero que tenemos que ver es cuántos kilómetros hay que realizar pues a diario, es decir, el consumo que le vamos a tener al coche. Aquí os he traído una tabla que es parte de otro vídeo en el que hacemos una comparativa entre un coche eléctrico y un coche de combustión, en este caso entre un Model 3 Highland y un Peugeot 508. Os dejaré el vídeo en los comentarios para que lo tengáis y por aquí arriba también durante este vídeo, por si lo queréis acabar de consultar y ver más o menos cuánto se amortiza y cómo de rentable es comprar un coche eléctrico. Pero bueno, de aquí lo que nos tenemos que quedar es en que es muy importante que hagamos una distribución, un cálculo de los kilómetros que hacemos más o menos, digamos, de manera habitual, ¿no? De lunes, martes, miércoles, jueves. Pues bien, si nosotros somos personas que no hacemos una grandísima cantidad de kilómetros, pues si hacemos unos 80 kilómetros al día, 100 kilómetros al día, incluso si tenemos que hacer un día de 200 kilómetros, en principio las autonomías que nos ofrecen los coches van a ser suficientes siempre y cuando tengamos un cargador doméstico en casa, que será el próximo punto que hablemos. Porque nosotros, una vez usemos el coche durante el día, lo podremos dejar cargando y es seguro que durante el tiempo que lo dejemos cargar, o prácticamente seguro, si lo dejamos por ejemplo toda la noche, vamos a recuperar las autonomías que necesitamos para el día siguiente de sobras y aún así tendremos mucho margen. Y si por ejemplo se da el caso que no tenemos un cargador doméstico en casa, pues si nosotros tendríamos que contar más o menos cuántos kilómetros tenemos que hacer hasta que nos consuma la batería, cuántos días necesitamos y ese día saber que tenemos que ir a una estación de carga rápida, que es otro de los puntos que hablaremos más adelante, y aquí siempre está bien tener una ubicada por en caso de una emergencia y tener que hacer una carga aún más rápida de nuestro vehículo en unos minutos. Este sería el segundo punto más importante, saber, ser conscientes de cuánto uso le vamos a dar y ello nos deriva en la necesidad, que sería el tercer punto, de tener un cargador doméstico. Pues bien, un cargador doméstico son los cargadores de alterna, estos cargadores que tenemos en la pared, que pueden ser tenemos de muchas marcas, probablemente el más conocido sería Wallbox, en los casos de los Teslas tenemos también cargadores de marca Tesla, y son cargadores básicamente de uso doméstico. Tenemos que solicitar una instalación, esto en mi opinión si vamos a comprar un coche eléctrico es muy importante tenerlos, ya que esto de aquí nos va a permitir tener un gran ahorro, ya que si nosotros somos capaces de cargar nuestro coche en corriente alterna en nuestra casa, por la noche, por ejemplo, en horas de valle, en horas donde la electricidad no es muy cara, ahí es donde nos va a permitir realmente tener una ventaja competitiva y un ahorro real en los consumos de este coche eléctrico. Sin embargo, si tenemos que ir siempre a hacer una carga con un cargador de continua a las estaciones de carga, a las gasolineras que tengamos, pues ahí veremos que evidentemente el ahorro no es tan grande. De manera que lo ideal, y lo que sí que es, en mi opinión, totalmente necesario cuando se tiene un coche eléctrico, es poder contar con uno de estos cargadores de corriente alterna. Evidentemente, el cargador a seleccionar tendrá que venir en función de la carga en corriente, del tipo de carga que pueda hacer nuestro vehículo, que es algo que miraremos a posterior, que veremos también que eso es muy importante, saber a qué potencia puede cargar de manera continua y de alterna, en este caso sobre todo alterna para el cargador doméstico, nuestro coche. Lo miraremos en la ficha técnica, pero eso lo veremos de aquí unos minutos. Antes de nada, vamos a hablar de la importancia también de conocer los supercargadores cercanos que tengamos en nuestra zona. Digamos que en el caso evidentemente de no tener un cargador doméstico, esto es súper importante, tener controlados donde tenemos un cargador cercano, un supercargador cercano, pero también es interesante tenerlo controlado en que tengamos un cargador doméstico por la necesidad de que tengamos, digamos, si tenemos que hacer un trayecto de cierta distancia, siempre está bien conocer dónde podemos tener un punto para recargar, en ese punto qué potencias tiene este cargador y si tiene mucha disponibilidad o no. Pero también, sobre todo, alguno que esté, digamos, pues cerca de casa, por si tenemos alguna urgencia, no hemos podido cargar el coche, lo tenemos a poca potencia y queremos dedicar media horita, 20 minutos a hacer una carga rápida y que nos compense una gran cantidad, que nos dé una gran cantidad de autonomía para lo que queda para lo que tengamos pensado hacer. Pues bien, estos supercargadores evidentemente también tenemos que conocerlo porque cuando muchas veces nos hablan de carga rápida en 15 minutos de 0 a 80%, del 20 al 80% en 15 minutos. Bueno, eso siempre evidentemente es en las mejores condiciones, es decir, en un cargador que admita la potencia misma máxima que tu coche. Pero muchas veces tendremos coches que admiten una potencia alta de carga, pero el cargador en el que están no es tan fuerte, de manera que la carga va a ser siempre limitada por
por el que tenga la potencia de carga mínima, es decir, si el coche lo conectamos a un cargador de 270 kilovatios o 220, pero la carga máxima que admite son 100 kilovatios, pues evidentemente va a cargar limitado por esos 100. Y al revés, si tenemos un coche que permite cargar a 220 y lo conectamos a un cargador de 60 vatios, evidentemente la carga va a estar limitada esta vez por el cargador. De manera que es muy importante también tenerlos ubicados y saber de qué tipo son. Y estos dos puntos van relacionados, como veníamos diciendo, con las potencias de carga que tiene nuestro coche. Es para ello que tenemos que volver a ir a las fichas técnicas y en ellas encontraremos unos apartados en los que pone alimentadores, generalmente dentro del kilómetro 77 o dentro de otras páginas seguro que lo tenéis también indicado de otra manera. Pero lo que nos interesa será conocer estos dos valores de aquí. Potencias de recarga máxima en CC. Esto estamos hablando en potencias de carga máxima en corriente continua, de manera que esto es para los supercargadores, para esas estaciones de carga que encontramos en gasolineras. Pues bien, para el caso del Tesla Model 3 tendríamos una potencia de carga de 170 kilovatios, de manera que por mucho que nosotros lo enchufemos a un cargador más grande, esto es lo máximo que él puede admitir. Y en el caso de la corriente alterna, este sí que es muy importante conocerlo, ya que esto nos va a permitir saber qué tenemos que pedir cuando compramos un cargador de continua, para nuestro caso, un cargador doméstico. Generalmente los cargadores admiten todas las potencias posibles, pero esto sea muy importante saberlo para saber qué potencia tenemos que contratar en nuestra instalación de corriente alterna en la que nos hagamos en casa. Si nos fijamos en el Tesla Model 3 o en el Volkswagen ID4, las potencias máximas de corriente alterna son de 11 kilovatios, de manera que esto lo deberíamos tener en cuenta a la hora de dimensionar nuestra instalación, pero claro, habrá coches, como por ejemplo es el caso de un Nissan Leaf, donde la potencia máxima de carga en corriente alterna son 6,6 kilovatios. De manera que si tenemos un Nissan Leaf, por ejemplo, pues no hace falta que contratemos una tarifa de potencia y dimensionemos una instalación por la que tengan que llegar a pasar como pico 11 kilovatios. Podemos dejarla en 6,6 y a partir de ahí eso también nos permite optimizar un poco los costes y dimensionar bien nuestra instalación. Esto, evidentemente, es un punto muy importante. Y luego el otro punto que comentábamos es la potencia máxima de corriente continua. En el caso de un Tesla Model 3, 170 kilovatios, por ejemplo, está muy bien, ya que nos permite hacer unas cargas muy rápidas realmente en carretera. 170 no es el que más, pero sí que es una potencia bastante buena. Pero si miramos, por ejemplo, en caso de un ID4, pues este llega a 125 kilovatios en corriente continua como máximo. Evidentemente, esto es una buena potencia de carga, no está nada mal, pero no nos va a permitir, por ejemplo, optimizar. Si nos conectamos a un cargador que llegue a 170, 200, pues siempre vamos a estar limitado por estos 125 de aquí. Y como ya he explicado en otro vídeo también, que os dejaré también en los comentarios y por aquí arriba, las potencias de carga no son de manera constante. Estas potencias realmente solo se consiguen en unos momentos concretos durante el proceso de carga, pero luego las potencias se van regulando de manera progresiva y cada vez vamos cargando más lento por un tema de optimizar y de no degradar en exceso la batería. Si queréis saber más, os dejaré el vídeo también en los comentarios. Y en el caso de un un Peugeot 208, otro ejemplo del que estábamos comentando, pues aún menos, aún peor, son solo 100 kilovatios y en el caso del Nissan Leaf igual, también solo 100 kilovatios. De manera que esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ya que si realmente queremos esperar unas cargas rápidas cuando vamos en carretera o en autopista, pues debemos tener en cuenta que por mucho que conectemos a un cargador muy rápido, si nuestro coche está limitado por esta característica, hasta ahí vamos a llegar. A partir de ahí pasamos a hablar de otras prestaciones, digamos ya para mí en un segundo nivel de importancia, como sería la marca. Con esto me refiero a qué calidad realmente ofrece esta marca, qué prestigio tiene, si sabemos que tienen un buen mantenimiento, qué nos puede ofrecer para vehículos eléctricos, ya que son conocidos sus mantenimientos, sus calidades para coches combustión de toda la vida, digamos, pero qué tal es su mantenimiento, qué tal es su servicio de atención al cliente en el caso de un coche eléctrico. ¿Qué seguros? ¿Cuánto nos cuesta un seguro para este coche al ser eléctrico y de esta marca? Esto también es algo que se tiene que valorar mucho, ya que al final, en el caso de problemas, que hayamos cogido un coche de una marca u otra y un modelo u otro nos va a condicionar mucho los precios de después reparación o la calidad del servicio que nos ofrecen, servicio de atención al cliente, cada marca. A partir de aquí pasaríamos a hablar de otras prestaciones, digamos, como sería pues la potencia. Si queremos un coche más rápido, que nos acelere más rápido, evidentemente todo esto también lo podemos encontrar en las páginas, en las fichas técnicas. Por ejemplo, en el caso de un Tesla tenemos un sistema de propulsión en la versión de Rear Wheel Drive, de la versión de propulsión trasera, de 283 caballos o 208 kilovatios. Y si nos fijamos en el Volkswagen ID4, este está bastante por debajo, queda en 204 caballos.
y en un Peugeot 208 pues todavía más, 156 caballos, 115 kilovatios. Igualmente, al estar hablando de coches eléctricos, generalmente las potencias son bastante altas y nos permiten tener unas prestaciones bastante buenas en cuanto a potencias y aceleraciones, pero donde sí que también estamos bastante limitados es en el tema de velocidad máxima. Por ejemplo, en un Tesla sí que podemos llegar a velocidades de 201 km/h, pero en un Volkswagen ID4 pues estaríamos a 160. Esto evidentemente son cosas que también tenemos en cuenta a la hora de los coches de combustión, así como también pues todo un tema de sistemas de ADAS, de ayuda a la conducción, la calidad de materiales interiores, todo el tema de sistemas de audio, pantallas, todo esto son cosas evidentemente que se tienen que tener en cuenta, pero ya no es tan específico para un coche eléctrico, de manera que lo pasamos un poco por encima, pero evidentemente siempre es algo remarcable. Y por último, y lo dejamos para el final, pero probablemente es de lo más importante o lo más importante a la hora de escoger nuestro coche, pero ya digamos que es algo que viene ya condicionado en función de todo lo demás, es evidentemente el precio. Lo bueno es que para los coches eléctricos actualmente existe la opción del plan MOVES, van por la tercera versión, de manera que a los precios que encontramos, lo mejor es, en el caso de esto, no mirar las fichas técnicas como tal, sino pasar a mirar las webs de los fabricantes. Allí podremos encontrar unos precios mucho más exactos y podemos valorar realmente qué opción nos conviene más. Pero a partir de estos precios, si nosotros tenemos opciones de más o menos un precio semejante, como podría ser un Tesla Model 3 o un Peugeot de 208 o esta versión del Nissan Leaf, pues a partir de aquí, partiendo de esa premisa, de esos euros, de ese dinero que nos vamos a gastar, pues saber valorar gracias a todos los otros aspectos realmente qué coche es el mejor. De manera que para mí los aspectos más importantes son los que hemos comentado y a partir de ahí, en función del precio que tengamos dentro del abanico de precios, pues saber si dos coches están igualados, comparar el resto de aspectos y a partir de ahí decidir. Y evidentemente también hay un tema de gustos, pues al final te puede gustar más un coche o otro y al final eso puede acabar decantándote. Pero para mí todos estos son los aspectos que habría que tener en cuenta a la hora de escoger y de comprar un coche eléctrico, ya que yo no me aventuraría a comprarlo sin tener bien claro y bien estudiado bien qué autonomía me ofrece, qué autonomía realmente necesito yo a partir de esos kilómetros, si tengo o no un cargador en casa y qué potencias realmente tengo que dimensionar, qué potencias admite este coche para cargar en casa y cómo tengo yo que escoger esta instalación que me tengo que hacer, y si no la tengo, pues tener siempre bien ubicado un cargador de continuo. Eso podríamos darlo así como resumen. A partir de ahí miraremos otras prestaciones. Pues bien, hasta aquí el vídeo, espero que haya servido, espero que os haya permitido aclarar un poco más en caso de que estuvierais dudando de qué coche comprar, pues cómo analizar el mercado, cómo analizar las prestaciones de sus coches eléctricos, que es lo más importante a tener en cuenta. No olvidéis suscribiros para estar al tanto de más, hay otros vídeos también muy interesantes en el canal que podéis ver en caso de que queráis comprar un coche eléctrico. Sobre todo os recomiendo en el que comparamos, hacernos una comparativa de la amortización, es decir, de cuánto me ahorro realmente durante el tiempo y cuándo me compensa comprarme un coche eléctrico frente a otro de combustión. Es un vídeo muy interesante y que hasta ahora está gustando mucho, de manera que os invito a que lo veáis y también así valoréis si realmente os vale la pena comprar un eléctrico o no todavía. Hasta aquí el vídeo, no olvidéis suscribiros y darle a me gusta para estar al tanto de más y para demostrarme si realmente os ha gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.